Lo que está ocurriendo en Afganistán en estos mismos momentos rebasa fronteras. No es solo el regreso de los talibanes al poder y los derechos de las mujeres en vilo. Más allá de las burkas está en juego la vida, el futuro de millones de mujeres, de niñas, que si dentro del marco de la ley islámica no podrán trabajar o no van a poder estudiar. Está en juego la vida de miles de niños intentando huir. El conflicto entre grupos de extremistas, ataques, bombardeos, como el de la semana pasada, 2 explosiones cerca al aeropuerto desde donde miles de afganos intentaban huir también. Imágenes que están recorriendo el mundo y golpeando las puertas también. Luis Gallegos, ex canciller y ex embajador de Ecuador en Estados Unidos. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Stephanie. Mis saludos a ti y a toda la teleaudiencia. Primero quiero felicitar a las hermanas Méndez por este enorme triunfo en Tokio y recordar que los Juegos Paralímpicos son juegos de personas que tienen discapacidad, por lo tanto demuestra también la inclusividad. Yo creo que es un gran logro, es el primero históricamente de ganar medallas de oro y bronce en estos Juegos. Un orgullo ecuatoriano. Tú lo has dicho bien. Sí, le decía, con la experiencia sobre todo y lo que se ha venido viviendo ahora, Ecuador ha anunciado ya que brindará ayuda humanitaria a familias afganas víctimas del conflicto. Se estima que sean unos 5.000 personas. Más allá de la respuesta humanitaria, ya surgieron 2 reacciones. Uno, desde lo económico, con las cifras de desempleo y la pandemia que ha golpeado a este país. Lo que se anunció es que será Estados Unidos quien dé la ayuda financiera, pero Ecuador a la larga podrá tener que terminar asumiendo parte de los costos como lo hace con miles de refugiados. Bueno, yo creo que el Ecuador tiene una historia de solidaridad humanitaria. Mira, esto no es nuevo. El Ecuador, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, recibió a colonias judías importantes que se han constituido verdaderamente en baluartes de la economía y de la sociedad ecuatoriana. Entonces llamados turcos, a los libaneses que han ocupado desde la presidencia de la República hasta las principales alcaldías. Yo creo que el Ecuador es un país diverso, pluricultural, y todos debemos sentirnos orgullosos de tener la capacidad y la humanidad. Tenemos obviamente que ver este caso dentro del prisma que tú lo acabas de decir. El gobierno talibán que terminó en el 91 cometió atrocidades y seguramente vuelva a cometer atrocidades, pero fundamentalmente contra mujeres y niñas. Y este gesto del Ecuador, conjuntamente con otros 97 países hasta ahora, de recibir a estos refugiados afganos que son la clase media. Yo te puedo decir que por experiencia personal, yo he tenido ocasión de dar clases, porque soy presidente del directorio de UNITAR, a grupos de mujeres y hombres afganos de clase media, profesores, médicos, funcionarios de los ministerios de Afganistán, que son educados, que hablan idiomas. No son los radicales, no hay que temer que en ese grupo vengan los radicales terroristas, que es justamente este grupo el que está huyendo de las atrocidades que van a cometer en Afganistán. Ahora, han anunciado que va a ser una medida temporal, que van a ser afganos en tránsito hacia Estados Unidos, pero pregunto ahí, ¿puede aplicar ahí la temporalidad? Me refiero cuando estamos hablando ya de un refugiado, o al ser refugiado se acoge ya a las normas del derecho internacional humanitario y también a las condiciones propias de cada refugiado que está huyendo de un conflicto. ¿Cómo se aplica ahí la temporalidad? Entiendo por las declaraciones de los funcionarios de gobierno que esto es una permanencia temporal, es un gesto humanitario que Estados Unidos pagará, reconocerá los costos y recogerá a estos afganos dentro de un proceso de 1 año, según las declaraciones de las autoridades de gobierno. El refugio en sí está mandatado por las convenciones que el Ecuador ha firmado. El Ecuador ha firmado casi todas ellas, ha sido premiado y reconocido por los gestos que tiene, porque el Ecuador tiene refugiados de más de 80 países. Fundamentalmente el 97% son mujeres y niñas colombianas huyendo del conflicto del país vecino. Esto tiene que reconocerse y tiene que la comunidad internacional aportar también
no solamente en este caso que Estados Unidos reconocerá los gastos, sino también el esfuerzo que el Ecuador hace. Pero ¿qué tanto se han podido concretar esos apoyos, que un poco de ahí han surgido las reacciones de la comunidad internacional? Es decir, Ecuador cumpliendo su parte, digamos, una historia igual tradicionalmente, como usted bien lo dice, desde hace muchos años, pero que en la práctica, ¿cuánto, con los miles de refugiados que viene Ecuador, cuánto reconoce y recibe apoyo de esa comunidad internacional? Bueno, el Ecuador y ACNUR, conjuntamente con OIM, plantearon una mesa de donantes cuyo objetivo era cerca de 90 millones de dólares. Hasta este punto se ha recogido alrededor del 30%. Hay que hacer un esfuerzo, obviamente, de que los donantes internacionales contribuyan al esfuerzo ecuatoriano y lo reconozcan. Y reconozcan este gesto del pueblo ecuatoriano, que es muy sensible al tema humanitario, porque además nosotros tenemos migrantes, cerca de 3 millones de migrantes en el exterior. No hay familia ecuatoriana que no conozca a alguien que por motivos económicos haya salido del Ecuador, pero que también requiere adaptarse a esas sociedades. Yo creo que la comunidad internacional tiene que sensibilizarse ante las necesidades, especialmente después de una época tan crítica económica y social como es el de la pandemia, porque este fenómeno ocurre en medio de uno de los mayores desastres económicos, con un incremento de pobreza a nivel mundial. No solamente el fenómeno ha afectado al Ecuador, sino que afecta a todo el mundo, y hay que hacer un esfuerzo muy especial para reconocer que el Ecuador, siendo un pueblo humanitario de bienvenida, protege a las mujeres y a las niñas que están siendo perseguidas, que están siendo asesinadas, que están siendo aterrorizadas, y que esto no responde a los fundamentos de derecho que el Ecuador y su pueblo respetan. Y hacia allá iban otras de las reacciones, es decir, ¿a quién va a acoger y a quién va a abrir las puertas del Ecuador? Colombia, por ejemplo, sí especificó, dijo que va a ofrecer apoyo a Estados Unidos para aquellas personas nacionales de Afganistán que le prestaron ayuda a Estados Unidos por años y que están en un proceso de tratado migratorio para que estén en Colombia temporalmente. En Ecuador, la ministra anunció que el foco va a ser mujeres a las que se van a acoger, pero ¿qué tanto puede incidir Ecuador en eso? O siendo, me refiero, un trabajo mutuo con Estados Unidos, ¿cómo se debería ir definiendo qué afganos pueden acceder a la condición de refugiado en Ecuador? Mire, Stephanie, tiene que haber un procedimiento muy claro entre las autoridades ecuatorianas, entre la Secretaría de Derechos Humanos, la Cancillería, el Ministerio de Gobierno, para calificar a quienes va a aceptar el Ecuador. Esto es obvio. Indudablemente esto se hará conjuntamente con quienes conocen del tema. Nosotros tenemos una larga tradición con ACNUR de calificar refugiados. Tenemos más de 70,000 refugiados en el Ecuador, que personas que están huyendo por su vida, no son migrantes económicos. La migración es otro fenómeno tan importante como este, pero que tiene otros visos. Estamos hablando de vida y muerte, y el Ecuador tiene que responder con la humanidad y además con lo que dice su Constitución y sus leyes. El apoyar a gente vulnerable en este proceso dignifica al país y dignifica al pueblo ecuatoriano. En la región, Colombia, nosotros, o sea, es decir, Ecuador, México, Costa Rica, Chile, Brasil han ofrecido acoger a también evacuados en riesgo. Pero ¿qué pasa en Europa? Por ejemplo, Grecia ya ha levantado una valla en la frontera con Turquía para blindarse ante la llegada de refugiados afganos. En España, el CNI busca si no hay terroristas infiltrados, dicen, entre los refugiados afganos que podrían ir a España. En Rusia ya lo escuchamos a Putin, que salió a decir textualmente: no queremos que vengan milicianos bajo un disfraz de refugiados. ¿Hay un tema, embajador, de seguridad de por medio? Tiene que haberlo. Yo creo que Grecia responde no al hecho de refugiados, sino a la ola de migración que sale de Afganistán. A Pakistán hay campamentos de más de 3 millones de afganos, 2 millones en Irán. Por lo tanto, la tendencia de cientos de miles de afganos va a ser ir hacia fronteras europeas donde hay garantías de derechos humanos. Pero además del problema de Grecia, el problema de Turquía, los problemas del Mediterráneo, son de todos los días. Usted ve el problema migratorio, especialmente en el Mediterráneo, que se ha convertido en un cementerio para migrantes africanos. Es un problema que Europa tiene que enfrentar, y es verdad.
Nosotros, al igual que el resto, tenemos que preocuparnos del tema de seguridad y tendremos que calificar quién ingresa al Ecuador. En el proceso de refugio, el Ecuador es muy cuidadoso de seleccionar a quién otorga ese refugio. Este será una medida temporal, bajo una recomendación especial, pero que tiene que seguir procedimientos normales que garanticen el bienestar y seguridad del pueblo ecuatoriano. La idea del plan inicial es que sirvamos de tránsito, que sea temporal hasta que puedan regularizar su llegada a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo acceden? La ministra había dicho que también acercándose a los consulados, a las delegaciones diplomáticas por el mundo, pero ¿cómo debería funcionar ahí ya el proceso? Yo creo que el proceso es un proceso que va a ser definido en los próximos días entre las autoridades ecuatorianas y americanas, porque es un pedido de los Estados Unidos. Obviamente son gente que ha colaborado con los aliados en Afganistán y que están siendo objetivos de muerte y tortura en Afganistán por parte del movimiento talibán. Por lo tanto, yo creo que es necesario que hayan las garantías adecuadas para esto. El otro día el señor ministro de Relaciones Exteriores de México recibía a periodistas afganos. Yo creo que hay que reconocer que lo que estamos recibiendo son clase media afgana, clase educada y ilustrada, con sus hijos e hijas. Nosotros tenemos que responder a este momento histórico con la humanidad que caracteriza a todos los ecuatorianos, pero tomando las medidas de cautela que son normales para todo país. Ahora, que tienen el deber de garantizar la seguridad de su pueblo. El que Ecuador acceda a este pedido, como usted bien dice, porque es un pedido de Estados Unidos, más allá de las razones humanitarias que Ecuador tradicionalmente acoge, afianza las relaciones con Estados Unidos para otros temas como país aliado, como el acuerdo que acaban de firmar, el de cooperación con Estados Unidos, esos 5.8 millones como contribución por la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Son 5 millones de dólares para la gran tarea que tenemos, suma, pero nos quedamos cortos. ¿Qué más se puede lograr en esta nueva etapa de acuerdo de cooperación con Estados Unidos? Mire, yo creo que Estados Unidos y la comunidad internacional deben aportar mucho más al Ecuador. El esfuerzo del Ecuador en el campo del narcotráfico, al capturar más de 130 toneladas, el estar constantemente sus fuerzas militares y policiales capturando e interdictando droga que va hacia Estados Unidos, merece un apoyo muchísimo más grande por parte de Estados Unidos. Y merece la apertura del mercado americano, que en este momento es reticente a una negociación de un TLC. Es imperativo que nosotros creemos puentes de trabajo en el Ecuador y tengamos la capacidad de mejorar el bienestar, eliminar ese millón de ecuatorianos que no tienen empleo. Y la única manera es ampliando nuestros horizontes económicos mediante tratados. Y el mercado principal es de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que abrir sus puertas para acceso de productos ecuatorianos, pero además contribuir muchísimo más. Yo creo que 5 millones está bien, pero debe ser muchísimo más en equipamiento y en capacidad, porque el Ecuador se lo merece por el esfuerzo que está haciendo en la interdicción y en la captura de toneladas de drogas, no solamente en el continente, sino en el mar. Luis Gallegos, ex canciller, ex embajador de Ecuador en Estados Unidos. Gracias por haber venido a Contacto Directo. Un honor, muchas gracias, Tefi. A usted por acompañarnos. Vamos a una pausa.